Hola a todos, soy María, desarrolladora de software en Bitwork. Bienvenidos a nuestro segundo módulo de formación de FileMaker Pro Conceptos Básicos. Hoy hablaremos de las interfaces de usuario, las bases de datos, las tablas, los registros y los campos y los tipos de datos. ¿Qué es una interfaz de usuario? Una interfaz de usuario no es más que el medio de comunicación entre el usuario, una máquina, un equipo, un aplicativo. En el caso de FileMaker utilizamos una interfaz gráfica para acceder a nuestros datos que tenemos almacenados en la base de datos de FileMaker. Podemos acceder, podemos consultarlos, podemos editarlos, podemos borrarlos. Para ello mostramos los datos en nuestra interfaz. Existen más tipos de interfaces que no son gráficas. Por ejemplo, si pensamos en Siri, con Siri nos comunicamos a través de la voz. En ese caso, la interfaz gráfica sería nuestra propia voz. En el caso de FileMaker, necesitamos una interfaz gráfica que nos muestre los datos, en la que colocamos objetos para interactuar con esos datos. Lo veremos más adelante en un pequeño aplicativo que hemos diseñado para aclarar todos estos conceptos. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo concepto y en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Como vemos aquí, está dividida en tablas. Esas tablas, a su vez, están relacionadas por campos. Una tabla tiene una clave primaria, que es un campo único, que se relaciona con otra tabla a través de la clave foránea. Esto lo veremos con un ejemplo. Como hemos dicho, una tabla es el objeto fundamental de nuestra base de datos. En ella es donde conservamos los datos. A su vez, la tabla está compuesta por filas y columnas. Una fila no es más que un registro y una columna no es más que un campo. Estos campos deben ser únicos y además deben tener asociado un tipo de dato. Vamos a ver en este ejemplo cómo se relacionan las tres tablas entre sí. Por un lado tenemos la tabla empleado, que tiene un ID de empleado. Tenemos la tabla vehículo, que tiene un ID de vehículo. Y luego tenemos una tabla repostaje, que a su vez tiene el ID de empleado y el ID de vehículo. En este caso, el ID en la tabla empleado es la clave primaria y el IDE en la tabla repostaje es la clave foránea. Igualmente, en la tabla vehículos, el IDV es la clave primaria y el IDV en la tabla repostaje sería nuestra clave foránea. Queremos consultar información de nuestras tablas, en el caso de saber qué vehículo, cuántos kilómetros y gasto de repostaje ha tenido María Pérez, vemos que su ID de empleado es el 0002. Si vamos a la tabla repostajes, buscamos el ID de empleado 0002 y vemos que ha usado el vehículo V05. Si vamos a nuestra tabla vehículos y consultamos el ID V05, vemos que es un Volkswagen con esta matrícula. Ha realizado 800 kilómetros y ha tenido un gasto de repostaje X. De esta forma, nuestra base de datos estaría normalizada, ya que los datos no están repetidos y están relacionados entre sí por las claves. Yo os aconsejaría que para el modelado de una base de datos, que es importante a la hora de la eficiencia de la misma, mirarais modelaje y normalización de bases de datos. Una vez que tengáis claro eso, diseñar una base de datos en FileMaker
resultará mucho más sencillo. Vamos a ver ahora qué tipos de datos tiene FileMaker. El tipo de dato, como hemos dicho, es el atributo que nos dice qué clase de dato estamos manejando en nuestros campos. FileMaker tiene estos tipos de datos. El tipo de dato texto, numérico, fecha, fecha y hora, contenedor, cálculo y sumario. El tipo de dato contenedor nos permite almacenar archivos de diferentes tipos, PDFs, audios, vídeos. El tipo de dato cálculo nos permite, a través de una fórmula, almacenar valores calculados de campos del registro actual o registros relacionados entre sí. El campo sumario incluye un valor generado a partir del resumen de valores de campos de varios registros de la misma tabla. Ahora que ya hemos repasado los conceptos básicos para entender nuestro aplicativo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este sería nuestra interfaz gráfica. Entramos en el modo edición y vemos en el lado de la derecha lo que llamamos el inspector, que es lo que nos permite darle forma a los objetos. En la parte izquierda tenemos los campos de nuestra tabla, los objetos que tenemos en nuestra presentación y aquí tendríamos los complementos en el caso de que tuviéramos alguno. Si revisamos los objetos, tendremos en este caso un objeto, un campo de tipo contenedor, campos de tipo texto, un pestañeador, más campos de tipo texto con sus etiquetas, tendríamos un portal, otro pestañeador. Todos esos objetos los podemos incluir de una forma sencilla seleccionando en la barra superior tenemos los diferentes objetos que podemos incluir. En este caso pintaríamos un botón. Este botón en el lado derecho con el inspector podemos darle una posición determinada, una altura y anchura determinada, anclarlo a nuestra interfaz para que sea elástico en el caso de que cambiemos el tamaño de nuestra presentación. En el caso de que lo hagamos más grande, se estiraría y quedaría la pantalla completa con nuestra interfaz. Vamos a eliminar este botón. Si queremos hacer nuestra interfaz elástica, anclaríamos nuestros objetos para que cuando la interfaz se haga más grande, los objetos se estiren. En este caso anclamos el portal, anclaríamos este campo ya no estaría anclado a la izquierda sino a la derecha, este campo igualmente no estaría anclado a la izquierda sino a la derecha, nuestro rectángulo tendría que estar anclado en todas las 4 posiciones y nuestro pestañeador igualmente anclado en las 4 posiciones. A su vez, este campo lo anclaríamos en las 4 posiciones y los campos del otro pestañeador igualmente anclados para que se estiren. Podemos seleccionar varios objetos y estos objetos
a la derecha. Si salimos y guardamos los cambios, vemos que nuestro aplicativo es elástico en esta parte. Esta parte no la hemos tocado, por lo tanto no es elástica, y si ampliamos vemos que no se amplía. Esto a la hora de diseñar la interfaz de un aplicativo tenemos que ajustarla a un tamaño estándar de los usuarios que lo van a usar. Entonces, como hay diferentes pantallas, para los que tengan pantallas más grandes lo pueden ampliar, y para los que tengan pantallas más pequeñas lo verían al tamaño de la interfaz. En una interfaz podemos tener diferentes partes. En nuestro caso tenemos una cabecera y un cuerpo. Podríamos crear una barra de navegación superior en la que, por ejemplo, podríamos incluir una barra de botones, ponemos el elástico, cada uno de los segmentos de nuestra barra de botones tendría un título, por ejemplo, pedidos. En cuanto a los colores, cuando se diseña una interfaz tenemos que tener en cuenta que los usuarios van a pasar mucho tiempo mirando esa pantalla, mirando esa interfaz e interactuando con esa interfaz. Entonces, si ponemos colores muy chillones, el usuario acabará con la vista cansada. Por eso se recomienda poner tonos más claritos, pastel, blancos, grises, para no cargar la pantalla con colores muy vivos. Un verde clarito. Los tamaños de las letras, pues a lo mejor ese tamaño sería un poco pequeño. A lo mejor, bueno, ese es un poco grande. Vamos viendo. Un color negro. En el caso de la navegación es importante que el segmento activo tenga un color diferente para que el usuario sepa dónde está. ¿Vale? Guardamos los cambios y vemos que nuestro segmento activo, a lo mejor sería colores que no son muy acordes unos con otros. Debemos utilizar una gama de colores que vayan bien, que no sean muy vivos. Bueno, en nuestro caso, como no necesitamos la barra de navegación, porque solamente tenemos una interfaz, vamos a eliminarlo. Cada uno de los objetos, como hemos visto, en el inspector podemos cambiarle tamaños, tipo de letra, colores, posicionamiento del texto. Le podemos dar un margen de relleno para que el texto no quede muy pegado a los bordes del campo. ¿Vale? En este caso, los bordes están pintados. Podríamos ponerlo con una línea discontinua, no ponerle borde. Vale. Vamos a dejarlo como estaba.
Los portales igualmente. El portal muestra registros relacionados del registro que se está visualizando. En este caso sería un registro de la tabla contactos. Y aquí tendríamos todos los registros relacionados del contacto en el que estamos. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo y ahora vemos cómo está diseñada la base de datos. Bueno, esto vamos a dejar como estaba. Creamos nuestro registro. Aquí podemos incluir unas notas. ¿Vale? Aquí tenemos los datos de nuestro contacto. Aquí tendríamos los datos de localización. Pues aquí no hemos incluido el elástico. Vale. Ahora sí. Y tenemos nuestro registro de los contactos. Podremos crear más registros de contactos igualmente con sus registros de historial asociados. Vamos a ver cómo se relaciona nuestra base de datos. Tenemos la tabla contactos, tenemos la tabla historial y tenemos nuestros contactos y nuestros registros de historial asociados al contacto. ¿Cómo está relacionado? La tabla contactos tiene una clave primaria que a su vez esa misma clave está como clave foránea en la tabla historial. Entonces, esto sería una relación de 1 a muchos, porque un contacto puede tener muchos registros en la tabla historial. Bien. Podemos acceder a nuestra base de datos, como hemos visto, desde la presentación en modo edición o desde archivo, gestionar base de datos. Aquí podemos crear un campo de la tabla, en la tabla contactos, que sea un número numérico. Le llamamos número. Se recomienda no poner tildes, ni ñes, ni símbolos en los nombres de los campos, ni en los guiones, ni en los nombres de las tablas, etc. Acabamos de crear un campo numérico. Le damos a aceptar. Aquí crearíamos nuestro nuevo campo, número. Vamos a ponerlo aquí. Colocamos nuestra presentación. Le vamos a dar el mismo formato que tiene este campo, que sería cabecera izquierda. Así tendría el mismo estilo. Este campo tenemos que anclarlo a la derecha, ¿vale? Y aquí podríamos darle a este número una máscara. Por ejemplo, si queremos que sea de tipo moneda y que tenga 2 decimales y
separador de miles, ¿vale? Ya tendríamos aquí nuestro campo numérico. Con tipo de dato dólar. Como vemos, nuestra interfaz no es elástica completamente, entonces no se ve correctamente. Vamos a hacerlo elástico. Este sería aquí y este lo anclaríamos al final. Este lo anclaríamos aquí, este iría anclado a la izquierda y este campo lo anclamos abajo. La parte inferior. Salimos y guardamos. Estos campos los podríamos anclar en la parte inferior o podríamos desanclar este campo. Vale. ¿Qué más cosas podemos editar en nuestra interfaz? Podemos editar los objetos, el color de la letra, en este caso la pestaña inactiva de otro color, el borde redondeado de las esquinas con el radio, ¿vale? Igualmente los colores del borde de los rectángulos, los campos desde aquí podríamos cambiar el tipo de campo que es, podría ser una lista emergente, lista desplegable, juego de casillas, botones circulares, calendario desplegable en el que podemos incluir el icono del calendario. Cuando pincharemos aquí nos desplegaría un calendario. Vamos a ver. ¿Qué más tipos hay? O un cuadro de edición oculto. Esto lo usaríamos en el caso de que guardáramos una contraseña. Esto lo que haría sería poner puntos sobre el texto que incluyéramos. ¿Qué debemos recordar? A la hora de diseñar nuestra interfaz de usuario, debe ser sencilla, con buena usabilidad, con unos tonos cálidos. Nuestro diseño de la base de datos debe tener un modelo de datos bien definido, con la normalización de las tablas. Recordamos, las tablas es donde almacenamos los datos, los registros es cada una de sus filas y los campos cada una de sus columnas. Estos campos tienen que tener un tipo de dato asociado que nos indica qué dato estamos manejando. Más adelante hablaremos de la creación de una nueva base de datos, del diseño de las tablas y campos y de la importación de los datos. Os animo a que creéis vuestros aplicativos aplicando todos los conceptos que hemos visto y que ampliaremos más adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.